Amigos de Los Palos Son Así, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos acompaña un gran entrevistado, un reconocido jugador, gerente deportivo y próximamente abogado. Jan Ferrari. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido a están? Los Un Palos Son Así. gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, Jan, primero que todo, ¿ya podemos decirte doctor o todavía no? ¿Cómo va el tema del estudio de Derecho? Sí, bueno, terminé ya la carrera ahora en diciembre, y estoy justo con todo el trámite del registro para el bachillerato, ¿no? Estoy en proceso de justamente todo lo que implica, ¿no? El proceso de tener ya la titulación del título de bachiller y luego pues encaminar todo el proceso de titulación, ¿no? Que eso también Claro. es otro trámite, ¿no? Que ya tengo yo la tesis aprobada con resolución, ¿no? Así que ahora estoy solo en el proceso de la programación de la presentación y sustentación, que además es un tema que está dentro de mi sector, ¿no? Dentro de todo lo que es el derecho, me he enfocado un poco hacia el derecho deportivo y dentro de ese sector el tema de mi tesis es justamente una normativa, un régimen laboral, ¿no? Para el deportista profesional peruano. Así Ok, que, qué bueno. sí, es un tema amplio, el cual también está dentro de estas propuestas que son las que manejo hoy en la actualidad de cara a lo que se viene. Y fundamental tener conocimiento de derecho, creo que se complementa con la parte de gerente deportivo, porque te permite tener un abanico de mayores opciones, mayores conocimientos, y creo yo que un gran problema que ha habido una gran falencia en los gerentes deportivos nacionales es que muchos no conocían sobre cuáles son las leyes FIFA, las leyes de los jugadores, y creo que tener estos conocimientos a ti te permite poder estar mayor preparado para afrontar nuevos desafíos. Sí, básicamente normativas, ¿no? Que es un tema que yo pude experimentar en los años que estoy como gerente deportivo, como gestor deportivo. Un tema que es crucial, más allá del tema administrativo, es el tema legal. Claro, ahí está Y una parte muy grande, muy importante dentro del sector en el que me manejo, está enfocado en la parte legal, contratos, transferencias, traspasos, ¿no? Negociaciones mediante vía legal, y todo está basado a documentos, ¿no? Elaboración de contratos, artículos dentro de los contratos, regulaciones dentro de los contratos, basados en normativas que ya están registrados dentro de la ley, dentro de la legalidad. Entonces, había que enfocarse en un sector, en un tema en el que me di cuenta que el gestor deportivo no solamente puede enfocarse en marketing deportivo o en administración, ¿no? Sino que la parte legal es crucial para que pueda desarrollarse todo el planeamiento que uno pueda generar, ¿no? Y también, como yo siempre digo, una demostración que no solamente con ser jugador, hincha identificado basta. Digo esto porque pasa que muchas veces se cree que por ser jugador, hincha de un equipo, ya merece un puesto alto, sino que también se debe complementar con la preparación que tú has estado teniendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Es decir, tú eres un jugador reconocido, Sí, universitario, reconocido futbolista, pero que lo complementas con estudios. No solamente te limitas al hecho de que por ser jugador o exjugador ya debes tener un cargo deportivo, sino estás preparado para asumir este nuevo desafío. es que ahí hay una gran equivocación. El futbolista piensa que corresponde por default el ser entrenador, por ejemplo, ¿no? O el ser representante de futbolistas, por ejemplo. En el caso de gestor, que todavía es un sector algo inexplorado, piensan de que les corresponde porque conocen el camino, conocen el haber estado dentro de una cancha, y no es así. Son profesiones complementarias, sí, pero distintas. Tienen
la parte académica, si no tienes la preparación o la especialización del sector en el que te vas a enrumbar, una carrera de una cantidad de años en el fútbol profesional, si es que no vas a poder ejecutar proyecciones, no vas a saber manejar presupuestos, no vas a saber armar un organigrama, en fin, una cantidad de ítems que la parte académica te da, ¿no? Y ya enfocándonos en el tema universitario, ¿cómo viviste esta campaña? Ya han pasado 23 días que Universitario perdió la final. Sin embargo, se logró clasificar a la Copa Libertadores fase de grupos después de 7 años, lo cual no es un detalle menor. Un plantel conformado en parte tuya con el profesor Gregorio Pérez. ¿Qué te pareció el desenlace de la U? ¿Cuál es el balance que haces en el año? Y si crees que Sporting Cristal fue un justo campeón. Bueno, creo que como todo hincha de la U, pues sufrimos esa final, ¿no? Pero yo en particular sí siento que no pudimos consolidar un proyecto que fue trabajado para la conformación del plantel de una manera muy rigurosa, muy trabajo de hormiga. Fueron días muy duros de análisis, ¿no? Y de elaboración de todo lo que eran los fichajes, y se conformó realmente pues un muy buen plantel, ¿no? Que luego, como consecuencia del armazón de ese buen plantel y de haber traído un entrenador de la categoría de Gregorio, se pudo por default salir campeón de la apertura. Y luego, pues bueno, ya nosotros no teníamos ningún tipo de alcance ni de manejo de un plantel que se mantuvo, que no tuvieron ningún cambio en cuanto a nuevos integrantes, ¿no? Ellos pudiendo o teniendo la posibilidad de repente llevar o sacar jugadores, mantuvieron la misma conformación del plantel, y bueno, y se llegó pues a un primer objetivo que teníamos trazado cuando se conformó el plantel, que era clasificar a fase de grupos. Evidentemente, cuando ya llegas a una final, lo que quieres es ganarla, pero bueno, lamentablemente pues ya no estábamos ahí como para de repente ajustar ciertas tuercas, ¿no? Pero bueno, no se llegó. Creo que Sporting Cristal fue un justo ganador, fue el más regular del año, fue el que más puntos hizo en el acumulado, fue el que mantuvo o hizo sostenible su rendimiento deportivo, y bueno, y con buenas variables, ¿no? Así que yo creo que es el justo ganador del torneo. Jan, el hincha de Universitario recuerda bastante tu gestión, te guarda un gran aprecio a ti y al profesor Gregorio Pérez. Y bueno, yo no soy gerente deportivo, eso te lo voy a decir a título personal, pero algo que consideré y sigo considerando esencial en la gestión que hiciste fue la planificación. Yo recuerdo que para antes de Navidad, Universitario ya tenía el plantel completo e incluso ya había iniciado la pretemporada. Hoy en redes sociales hay una gran molestia, te comento, de la gente de la U, que dice que hoy Universitario va a participar en un torneo internacional en Copa Libertadores. Estamos 12 de enero y Universitario de pronto te encuentras con la noticia que deja ir 29 goles, porque se han ido Hover, se han ido Millán, se han ido Dos Santos, por ende se han ido 29 goles de la U en este año, y solamente trae 2 refuerzos hasta ahora, estando siendo ya 12 de enero. Esto es una percepción de repente errada en la gente. Probablemente ellos consideren que se está haciendo un mal trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cuando estabas tú ya Universitario hace un mes, en diciembre ya tenía todo listo, y hoy que vas a afrontar Copa Libertadores no hay respuesta en fichajes, teniendo incluso 3 millones de ingresos en la Copa Libertadores? Bueno, yo puedo hablar de mí, ¿no? y de lo que yo hice. Yo no puedo hablar de lo que están haciendo otros. Ya el público en general seguramente hará su comparación, pero lo que yo sí puedo decir es que yo empecé a trabajar apenas entré, que fue el 1 de septiembre de 2019, y empecé a hacer un trabajo de análisis inicialmente, para a partir de octubre empezar a hacer la conformación del plantel y la planificación de todo lo que vendría, poniéndome en varios escenarios, porque hasta esa época no sabíamos si íbamos a salir campeones, si íbamos a jugar una final, si estábamos en fase de grupos, si estábamos en pre-libertadores, en pre-libertadores o en Sudamericana. Y en ese escenario yo tenía que tener plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F,
en función a las alternativas. Entonces, yo ya tenía mapeado qué es lo que tenía que hacer en función a dónde íbamos a caer. Y cuando nos tocó caer en pre-Libertadores, yo ya tenía mapeado lo que teníamos que hacer y las alternativas de inicio de pretemporada con una evaluación que ya había hecho el plantel y qué jugadores iba a dejar ir y qué jugadores tenía que posiblemente traer, teniendo también la alternativa, que hasta ese entonces no estaba seguro la continuidad de Comiso en ese entonces, y tenía que manejar además alternativas de comando técnico en base a un perfil que también ya lo tenía estructurado. Entonces, como te podrás dar cuenta, esto no se hace en 2 días ni en una semana, ¿no? Claro. Yo tuve estos 3 meses para poder hacer planificación, y es por eso que los tiempos me calzaron dentro de un diagrama Gantt que yo manejo en base a cronogramas, para poder calzar y tener mi margen de error muy reducido. Es así como yo inicialmente mencioné que posiblemente la pretemporada podía empezar 26 de diciembre, 28 de diciembre, 2 de enero. Para eso había que trabajar 20, 21, 22, 23, 24, 25 de diciembre, ¿no? Claro. Entonces, yo trabajé en esa época, en esas fechas, tenía reuniones vía telefónica y luego me terminé viajando a Buenos Aires. Anteriormente terminé viajando a Buenos Aires para tener pues estas reuniones con algunas alternativas de entrenadores, en fin, y para planificar todo lo que era la pretemporada, teniendo en el camino unos partidos amistosos en San Juan, en Argentina, contra equipos de una envergadura que me podían dar más o menos una idea de cómo estaba el equipo conformado para encarar Copa Libertadores, y es así que nace estos partidos amistosos en San Juan contra Huracán y contra nada menos Boca Juniors, ¿no? El campeón del fútbol argentino, para luego ya con esa preparación, como vuelvo a decir, reducir el margen de error y llegar a una Libertadores donde sabíamos de que de ganarla tenías un ingreso importante de dinero y con eso podías ir de alguna manera pues mejorando tu estado financiero, ¿no? Luego de clasificar como se clasificó, se llega a jugar contra Cerro Porteño y bueno, la verdad que fue una muy buena experiencia, pero sabiendo también de las dificultades que teníamos y el objetivo, cuál era la conformación de este plantel. Era dejar una buena imagen en Copa Libertadores, pero apuntar al campeonato nacional. Ese es el objetivo. Tú has mencionado... la fase de grupos, ¿no? Porque ahí, clasificando a fase de grupos, tenías el ingreso económico, que es lo que necesitábamos para comenzar a pulir y a perfeccionar un equipo que teníamos que llegar a los objetivos basado en fases, ¿no? Y eso fue lo que se logró, y creo que la gente pues interpretó rápidamente el objetivo que yo había plasmado y que bueno, y que se pudo conseguir pues digamos a medias, porque evidentemente fue interrumpida la gestión. Tú mencionas algo muy importante, que es que te visualizabas bastantes escenarios hipotéticos. Ya tenías un plan para cada posible escenario, y yo te pregunto el plan sobre si Universitario en 2019 hubiera clasificado a fase de grupos de la Copa Libertadores. El hincha hoy se pone a pensar, en cual yo también me incluyo aquí en esta parte, porque yo también pienso así como algunos hinchas de la U, es en que es un razonamiento lógico. Si Universitario tiene el acceso a la Libertadores y por ende 3 millones de ingreso, uno supone en el papel que el presupuesto, aunque sea, va a ser un poco más cómodo, vas a tener digamos, mayor disponibilidad para fichar. En tu caso, Boyan, si es que Universitario hubiera llegado a fase de grupos para este año a la Copa Libertadores con los 3 millones, ¿ese dinero iba a ir destinado a la conformación del plantel o no iba a ir conformado en lo absoluto para la conformación del plantel? Bueno, ahí es donde tienes que entrar la comunicación y la coordinación ya con el administrador. Y evidentemente poniendo por delante el cumplimiento de un plan de reestructuración que tiene que estar ahí al costado en tu carpeta, en tu escritorio, ¿no? Entonces, en función al cumplimiento de ese plan de reestructuración es que tú puedes manejar un presupuesto que te tiene que destinar evidentemente la administración. En mi caso,
a mí me entregaron el presupuesto exactamente igual a lo que venían entregando la administración anterior. Yo ese presupuesto lo pude reducir en un aproximadamente 10% de reducción. Entonces, con una clasificación a un torneo a Copa Libertadores, está claro de que tu presupuesto tiene que aumentarse como consecuencia, ¿no?, de lo que se logró. Entonces, teniendo un presupuesto mayor y sabiendo que tu inicio de Copa Libertadores sería en abril, estamos hablando de que tienes un mayor presupuesto y más tiempo. Entonces deberías tener una conformación de un plantel muchísimo más rico, muchísimo más amplio, muchísimo perfeccionado, ¿no?, para poder una planificación de tu pretemporada con cierta anticipación, unos partidos amistosos que los podrías tener en diversos lugares, con diversos equipos de nivel, para poder llegar con un timing correspondiente a lo que te va a exigir la Copa Libertadores. Entonces, hay un tema, pues, de planificación que tiene que haberse hecho, o que lo tendrías que tener hace rato, ¿no? Pero bueno, yo no puedo entrar a decir qué es lo que están haciendo bien, mal o regular, porque yo no sé qué es lo que estén haciendo realmente. Jan, tú junto al profesor Gregorio Pérez trajeron a un gran delantero, como es el caso de Jonathan Dos Santos, quien anotó 14 goles en Universitario. La pregunta que quería hacerte es, ¿qué pasó realmente con el tema Jonathan Dos Santos? Hay un montón de versiones que surgen, por eso acudo a ti. De pronto la administración actual se encarga en decir que ustedes no cumplieron con un préstamo, y el presidente de Cerro Largo dice lo contrario, que es esa administración la que no ha pagado. Entonces, al final la gente es como que termina yendo a quién le creo, de un lado hacia el otro. ¿Quién dice la verdad del tema de Jonathan Dos Santos? Lo único cierto es que el presidente de Cerro Largo estaba un poco mortificado por la situación del pago. Que no hay muchas versiones, es una sola. Lo que dice el presidente de Cerro Largo es cierto. No se cumplió con pagar. Una negociación que se hizo a fines del año 2019, y donde se obtuvo un jugador de la categoría de Jonathan por un precio realmente muy bajo, ¿no? Y había un cronograma, mejor dicho, habían dos partes que se tenían que pagar. Se cumplió con la primera parte, vino esta transición y este lío administrativo, y no se cumplió con una cantidad de compromisos que habían, no solamente el de Jonathan Dos Santos, también el de Urruti, también el de Zúcar, en fin. O sea, han habido una cantidad de compromisos que no se cumplieron, y fue básicamente por esta transición de cambio. Entonces, si yo, a título personal, ingreso a una administración donde la anterior me está dejando algunos pasivos, yo tengo que cumplir, porque yo estoy administrando a una institución, no lo estoy haciendo a título propio, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? A nosotros nos dejaron, por ejemplo, un préstamo de este chico, boliviano, Vaca, ¿no? Altísimo. Que fue un préstamo altísimo por 6 meses. Sí. Y no habían pagado un monto que estaba estipulado. Yo en ningún momento he salido a decir la cantidad de pasivos que dejaron, pero sin embargo había que solucionarlo, y lo solucionamos. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente lo dejé libre al jugador para no llegar al tema de tener que pagar con ese monto que habían quedado, porque es un chico que no cumplió con las expectativas, que no jugó desde que llegó, y que se estaba pagando, o sea, un monto excesivamente alto. Entonces, hoy, hablar de Jonathan Dos Santos, ya lo dijo el presidente Cerro Largo. O sea, que se tenía que cumplir la otra parte que estaba pendiente. Listo. Entonces, desde ahí tú resquebrajas la relación. Entonces, hoy, si quieres traer otro jugador de Cerro Largo, la verdad que tiene la característica de tener muy buenos jugadores y que pueden prestarlos por este tema de buena relación, hoy te cortaste esa vía. Te cortaste esa vía, lamentablemente, ¿no? Sí, cortaste esa vía, como tú bien lo has mencionado. Y tú mencionas también otro tema importante, que es este cambio constante de administraciones
Y parece, ¿sabes qué, Ian? También te lo digo a título personal, una lucha enfrentada muchas veces entre administraciones. Y lo que mucha gente llegó a la conclusión con relación a la salida del profesor Gregorio Pérez, yo considero, y se lo dije al profesor Gregorio, es que se pudo hacer más por tenerlo. Se pudo hacer muchísimo más por tener al profesor Gregorio Pérez. Universitario, si realmente hubiera querido contar con Gregorio Pérez, hubiera podido hacer un mayor esfuerzo. La verdad que yo no sé qué cosa es lo que piense esta administración ni quienes la manejan, ¿no? Yo no sé qué es lo que ellos piensan. Lo que sí no me parece, porque es un tema real, fue la forma, ¿no? De hacer un planteamiento por un tema de la pandemia y sacar pues un informe médico de manera virtual, diciendo de que según la ley, cuando la ley era clarísima, que no era facultativa, ¿no? A partir de cierta edad, ¿no? Porque si no, pues tampoco hubieran traído al asistente de comiso que tiene más de 60 años, ¿no? Exacto. Pero es un tema que ellos lo hicieron así y lamentablemente pues quedamos muy mal a nivel no solamente local sino internacional, ¿no? Porque nadie entendía a nivel internacional, porque he recibido llamadas de un montón de gente a nivel internacional del por qué sacaban un técnico que le estaba yendo también en el club. Pero exacto. Bueno, esa es un poco la consecuencia de que pues los clubes cuando han ingresado de manera inconstitucional a esta ley de entrar a estos procesos concursales, ha acarreado, ¿no? Claro. Pues, lamentablemente pues hoy los clubes están expuestos a ello y está claro de que esa ley pues no ha funcionado, ¿no? Hoy vemos a una Alianza en segunda y vemos a una U encaminada a que pueda ser liquidada en cualquier momento, ¿no? Entonces, esa ley lamentablemente pues no ha funcionado, ¿no? Y en esta ley y que produce una inestabilidad en las administraciones, ¿a ti como gerente en algún momento te afectó al momento de negociar con algún jugador? El jugador de pronto que Universitario está próximo a fichar puede tener dudas en que quizás la administración entrante la va a sacar. ¿Sientes que el jugador hoy con el que la U negocie puede tener temor de firmar un contrato largo por esta inestabilidad o no? ¿Tú sabes que yo tuve algún inconveniente porque algún periodista en algún momento se agarró de eso, justamente lo que dices, y lo llamaron de manera directa en el caso de Urruti fue puntual el tema con Urruti. Sí, me acuerdo. Y le dijeron algo de esto, ¿no? Al final el jugador me llama y yo evidentemente lo que hacía era darle la tranquilidad y el convencimiento para hacerle ver de que estaba llegando a una institución y no estaba llegando a un proceso, claro, legal, sino estaba llegando a un club y al final el contrato era con el club y no con la administración ni con el proceso como tal. Entonces el contrato se iba a respetar, ¿no? Ya después la forma como ellos han actuado, de cómo terminan sacando a Gregorio y cómo no pudieron retener a Jonathan, y bueno, hasta hace poquito que acaban de ver esta posibilidad de renovarle a Urruti, ya es un tema pues de ellos y sus formas, ¿no? Pero a mí me parece pues me pareció de muy mal gusto que este periodista haya querido de alguna manera, bueno, sus intenciones habrá tenido personales, ¿no? Para poder tratar de trabar una negociación que era pues una negociación, simplemente una negociación de un futbolista, ¿no? Nada más que eso. Y que al final los resultados me terminan dando la razón porque eran pues futbolistas de un nivel superlativo, diferente al que estamos acostumbrados a ver acá, ¿no? En el caso de Jonathan, de Federico Alonso y de Tito Urruti, ¿no? Sí, realmente jugadores que ustedes, como tú lo has mencionado, los mapearon con mucho tiempo de anticipación. Yéndonos ya un poco más también a la parte administrativa, ¿cuál es el valor real de Campomar, si es que lo tienes, de los activos de la U? Porque hoy una gran queja que se viene en los hinchas de Universitario es que sus activos los quieren rematar, que están valorizando a Campomar en un valor por metro cuadrado que realmente no es. Creo que está ahorita, mencionan que lo están rematando a 100 o por $80 el metro cuadrado, cuando uno supone en el papel que el valor por metro cuadrado en Campomar debe valer muchísimo más. ¿Tú tienes conocimiento del valor de los activos de la U? Porque da la sensación que hoy por hoy los quieren rematar a un nivel sumamente básico.
Bueno, de arranque, yo no soy especialista en el tema, pero sí por un tema de criterio te das cuenta de que Campomar hoy la valorización está enfocada a que es una zona rural, ¿no? Mientras que si es que se convirtiese en una zona, perdón, es una zona agrícola, ¿no? Y si lo conviertes en una zona urbana, ¿no? Evidentemente cambia el precio. Entonces, mientras se siga manteniendo como zona agrícola, ¿no? Va a tener pues un valor. Y si cambias la zonificación a zona urbana, evidentemente el precio por metro cuadrado va a variar. Entonces ahí hay un pequeño primer problema en cuanto a Campomar. En cuanto a Lolo Fernández, también hay también un tema de valorización en función a la zona, ¿no? Porque hoy es una zona muy rica para edificaciones, ¿no? Pero, zona céntrica. Así es, pero tiene una determinación el Lolo Fernández de que es única y exclusivamente para el deporte, ¿no? Esa zona está solamente destinada para complejos deportivos. Y bueno, lo del Monumental es la entrega de un estadio sin concluir porque no tiene ni agua ni luz, ¿no? Mejor dicho, el sistema, digamos, ¿no? Porque la luz está con alquileres de grupos electrógenos y el agua está con llenadas de tanques, de cisternas. Entonces, eso ya es un tema que también tiene su propia ruta judicial, digamos, ¿no? Claro. Entonces, un poco para aclarar el tema, la valorización de Campomar está enfocado en el cambio de zonificación, ¿no? Y en cuanto a Lolo Fernández, yo particularmente creo que no es viable ninguna operación que se pueda hacer ahí porque está destinado para el uso deportivo, única y exclusivamente. Claro. Y ya yéndonos un poco también al tema de los fichajes de este año, ¿te sorprendió el fichaje de Alejandro Hover a Sporting Cristal, que es casi un tema muy, muy hablado por los hinchas de la U en el medio local? Un jugador que tú conoces y que de pronto también ha surgido, ¿no?, el comentario en que esos jugadores hinchas como que ya no existen. Hoy el jugador es mucho más profesional, sobre todo Hover, ¿no? Es un jugador, digamos, profesional a carta cabal, a donde va siempre rendido, se ha portado bien. ¿Crees tú que esa etapa del Puma Carranza, el jugador hincha, ya dejó de existir? Esos jugadores que existían en tus tiempos, por ejemplo. Eso depende mucho de la formación, ¿no? Y depende mucho de las propuestas. Y digo propuestas no solamente por lo económico, sino por la propuesta deportiva, ¿no? ¿A quién no le gustaría estar en un equipo, de repente no ganando mucho, pero teniendo jugadores figuras con los que sabes que vas a poder obtener logros deportivos? Entonces eso depende mucho del enfoque que tenga cada futbolista, ¿no? Yo la verdad que lo de Hover dar una opinión, digamos que no quiero entrar en ningún tipo de polémica en ese sentido, porque los futbolistas están en todo su derecho de tomar las decisiones que mejor crean conveniente a nivel personal, ¿no? Pero como digo, pasa mucho por la persona, ¿no? Pasa mucho por cómo uno ha sido también formado, ¿no? Al comienzo de la nota hablamos sobre las participaciones internacionales de Universitario en el momento que tú fuiste gerente, pero yo me quiero remontar en el tiempo a los años 90 en los que tú jugabas en la U, y uno miraba en la U, si uno mira la U de los 80, de los 90, la U era un equipo que internacionalmente competía, y clasificar a octavos de final para el hincha de la U era una obligación. El hincha de la U no podía permitir otra cosa que no sea clasificar a octavos de final en una Copa Libertadores. La U era un equipo capaz de
ganarle a Racing en Argentina, de competir en Brasil. Era un equipo que competía internacionalmente. ¿Qué crees que pasó en los últimos años? Que hoy parece que el hincha de la U, como que de cierta manera, se contenta con estar en fase de grupos, pero las aspiraciones da la impresión que van disminuyendo de aquel equipo en el que tú formabas parte, al que se le exigía internacionalmente llegar mucho más lejos. ¿Sientes que perdió la fe la gente? Mira, depende mucho, y creo yo pasa mucho por el tema, era un poco recuperar la esencia del club. Y una esencia en la que yo fui parte, en la que yo viví, que fue en los años 90. Yo recuerdo en los años 90 que si nosotros quedábamos cuartos, era fracaso en el campeonato local. Era fracaso, era fracasar en un club como la U. Nosotros básicamente éramos jugadores que los demás equipos nos miraban hacia arriba, que éramos, digamos, intocables, por llamarlo de alguna manera así. Cuando a mí me toca llegar a la U, yo vi un equipo que no era la U, era un equipo que venía hacía 6 años, que no peleaba un campeonato, que no estaba dentro de los 2 primeros o 3 primeros, que es más, venía peleando descensos, ¿no? Que no tenía jugadores realmente con una identificación o un sentido de pertenencia como el que nosotros lo teníamos en los años 90. Entonces, eso fue lo que inicialmente yo quise recuperar en base a un análisis de la historia del club. Y es por ello que yo me enfoco en recuperar la esencia mediante traer un poquito de la garra o de la identificación uruguaya, para que a partir de ello volvamos nuevamente a recuperar esa identificación del hincha con la institución. Y es por ello de que mi gestión no solamente fue basada en números, en estadísticas o en planeamiento, sino también en un tema sentimental, que yo lo conozco a la perfección. Entonces, este es un tema netamente de gestión y de hacer volver, de que el hincha crea en que su club tiene esa esencia de la cual uno se hace hincha, ¿no? Yo me hice hincha de la U porque confiaba plenamente en que iba a salir la garra, el temperamento, el empuje, la entrega de sus futbolistas. Algo que se perdió en los últimos años y que el año pasado lo pudimos recuperar de alguna manera, justamente con esta buena conformación de este plantel y dirigido por un uruguayo que también cree en esa esencia, ¿no? Que ha visto jugar bastante en la U. Lamentablemente pues se interrumpió ese proceso. Porque mira, uno mira los planteles que tú has formado parte y tú estabas con el Chucky Torrealba, estabas con Roberto Martínez, Fernando del Solar, con el Puto Guadalupe, con Alex Rossi, Sergio Margarén el técnico, con Jaime Carti, con Olivares, con Paolo Maldonado. Entonces, era gente con el ADN de Universitario de Deportes y que de pronto el análisis que hoy día uno puede hacer es que esa esencia de la U, de hinchas de la U que había en tu tiempo, se había perdido un poco. ¿Sientes? Oye, Martín Rodríguez, el León. El León. Camioneta Olivares, el Cheta Domínguez. Olvídate, era gente que te planchaba. Con el ruso Subsub. Yo no llegué a estar con Subsub porque Subsub se va cuando yo llego. Con Oscar Ibáñez, ¿no? Pero, por ejemplo, eran jugadores que si tenían que planchar con la cara, planchaban con la cara. ¿Qué pasó? Y eso es lo que la gente pide. La gente no pide, oye, juega bonito, haz 3 guachas, quiero que... No, la gente dice, mientras te rompas el alma en la cancha, con eso para mí es suficiente. Y esa era la esencia de la U. La esencia de la U era no dar nunca una pelota por perdida. Y eso, en los últimos años, es lo que se perdió. Que la gente entraba a la cancha, tú jamás pues veías a un jugador que te iba a planchar con la cara, o que te iba a poner el pecho diciendo yo tapo mi arco porque yo quiero lo mejor para mi club. Eso se perdió. Entonces nosotros dijimos, básicamente mi idea era, ¿cómo recuperamos eso? Entonces, la llegada de Federico Alonso no fue una casualidad, no fue que, fue un análisis que había que hacer en base a una cantidad de currículos que llegan y de videos, y decir, este jugador, este va a planchar con la cara. Y eso, al final, contagia. Entonces, si Federico plancha con la cara,
Alfajeme me va a planchar con la cara. Y Barco va a planchar con la cara. Y Urruti va a correr y va a planchar con la cara. Y Dos Santos va también a marcar desde abajo y va a planchar con la cara. Entonces al final es un contagio. Es un contagio. Y Corso se va a tirar de cabeza y va a planchar con la cara. Entonces al final te das cuenta que es un equipo que se entrega al 100%. Es un plantel que se entrega porque los que entran tienen que hacer lo mismo que hicieron los que están adentro. Entonces es un tema de contagio. Es un tema de contagio. Y esa esencia de la que tú comentas fue la que Gregorio logró hacer en poco tiempo. Porque yo no recuerdo, ya no sé si tú también, si tú recuerdas otro caso, pero yo no recuerdo un caso similar en el que el hincha de la U se haya enamorado tanto de un técnico en tan poco tiempo. Y es que en ese poco tiempo que estuvo Gregorio, marcó la diferencia porque logró un sentido de pertenencia que el hincha de la U no ve hace muchísimo tiempo. Y si uno se pone a analizar, bastante gente que la que quiere Gregorio, aparte de los jóvenes, es la gente mayor, los padres, las personas de 50, 60 años, que reconocen que Gregorio Pérez le estaba devolviendo la mística a la U. Creo que es por eso, en ese proceso en el que el universitario estaba directo a recuperar su mística, se cortó, es la frustración que invadió el hincha de la U, la salida de Gregorio Pérez. Y tu salida también, obviamente. Sí, bueno, básicamente por ahí va el tema, ¿no? Un poco el fastidio generalizado está porque se cortó un proceso que estaba muy bien encaminado y que se pudo entender de manera rápida, ¿no? Porque los resultados se dieron, porque el estilo se impuso y porque los jugadores entendieron eso que se quiso, que se plasmó, ¿no? Entonces, yo como dije en alguna otra entrevista, ¿no? Una de las cosas que a mí me hizo decidir por Gregorio fue porque Gregorio no solamente plasma la idea de manera rápida y digerible, sino porque conocía la historia del club. Y eso es difícil de hoy en día, pues, ver a los técnicos que te puedan hablar acerca de historia, de estudio de las instituciones. No te hablan de perfiles, de estilos, de características, pero no te hablan de historia. Yo es un poco lo que les recomiendo a los gestores deportivos, ¿no? Cuando les toque estar en alguna institución gestionando, lo primero que deben hacer es estudiar la historia de la institución en la que están. Estudien la historia de la institución en la que están, para a partir de ahí poder crear los perfiles. Jan, para ir culminando esta gran entrevista y agradeciendo por tu tiempo, te quiero preguntar qué pasa con el tema de las divisiones menores. De pronto, Universitario también era un equipo que sacaba una gran cantidad de jugadores estrellas. Hoy ves las divisiones menores, las ves reducidas. Ves que a la U le cuesta sacar a jugadores de los que como sacaba en antaño. ¿Qué pasó con las divisiones menores? ¿Se ha perdido el plan? ¿Qué encontraste en las divisiones menores? ¿Por qué Universitario no saca la cantidad con la calidad de jugadores que sacaba tiempos atrás? Porque el tema de menores es un tema de proceso. Tú en el tema de menores no puedes pretender tener resultados de manera inmediata o a corto plazo. A mí me faltó tiempo para poder reestructurar todo el tema de menores. Y lo digo con toda la honestidad del mundo, porque está enfocado en el primer equipo y en, digamos, la reestructuración del fútbol federativo. Pero esto tiene que ir mucho más allá, ¿no? Y lamentablemente, bueno, ni siquiera empezamos, ¿no? Porque vino lo de la pandemia y ahí nomás vino el cambio de administración y ya no se pudo empezar todo lo que se había planificado mediante una metodología de enseñanza, con una evaluación de jugadores, la cual yo había hecho un análisis después que ya había dejado encaminado el primer equipo, y era sorprendente los perfiles que manejaban, jugadores que no tenían ninguna opción de poder llegar a un primer equipo, y les daban para que los hagan funcionar cuando, o sea, es como que tú quieras, pues, hacer correr, o sea, tú tienes a una tortuga y la quieras hacer correr. Sincero, mejor, ¿no? Hay que decirle si es que le da o no le da. Entonces, si yo me he ganado de repente algunos detractores, es justamente por ser frontal, por ser directo y por decir, funciona, no funciona. Porque es en base a mi experiencia y a mis estudios. No es porque se me antojó o porque
vinieron y me ofrecieron un billete para que pueda jugar el hijo de tal en alguna reserva o lo que fue. No. O sea, yo, si me he ganado algunos detractores es justamente por ser así. Y lamentablemente, el que te digan las cosas así, te genera pues antipatía, ¿no? En algunos Pero casos. no le gusta, es que le diga las cosas. Pero lamentablemente es la única forma de poder obtener resultados. Entonces, yo estaba haciendo toda una limpieza y una reestructuración porque realmente pues han sido muchísimos años. Yo es primera vez que voy al club a trabajar en la parte de gestión y me di pues con una cantidad de años que habían venido jugadores que habían sido pues puestos de diferentes motivos y no por un tema real o netamente deportivo, ¿no? Ya. Así que eso, yo la verdad que ahí hay un tema largo de tratar, largo de desarrollar, y hay que ser muy radical para tomar decisiones en ese sector para que comiencen a dar resultados. Yo creo que en un promedio, si es que empiezan hoy, en un promedio de 3 a 4 años deberían comenzar a tener alguito de resultado. Pero, como digo, yo no sé cómo estén trabajando, no sé, no quiero entrar en esa polémica porque sé cómo trabajan y prefiero no entrar en esos detalles. Y tú también viste el fútbol femenino, que Universitario era campeón nacional. Hoy hay una gran incertidumbre en el fútbol femenino. Bueno, la jugadora Cindy Novoa está, digamos, en coma por el tema de que uno le quiere renovar el contrato, lo cual cuesta entender, ¿no? Porque uno mira que Universitario en el fútbol femenino es el mejor equipo del país. ¿Cómo encontrás en el fútbol femenino? ¿Sientes que existe precariedad en el club para el fútbol femenino? Sí, olvídate, el fútbol femenino, la verdad que es un proceso que tienen que empezar a encaminarse y que los responsables deben ser, más allá que es la federación quien tiene que dar impulso, son los clubes grandes, los clubes tradicionales los que tienen que poner la pauta. Y todavía estamos muy lejos en el tema del desarrollo del fútbol femenino. Más allá de que pudimos salir campeones de la forma como salimos, con Cindy es la mejor jugadora de fútbol femenino del fútbol peruano, por lejos. Por lejos. Pero lamentablemente pues hay una cantidad de irregularidades que... Hola, ¿me escuchas? Ya, sí, ahora sí. Me estás me comentabas, te escucho, del fútbol femenino. Te decía que el fútbol femenino hoy no es un sector que genere unos ingresos importantes para los clubes, pero en base a una buena planificación y una buena gestión se puede comenzar a generar ingresos y puede hacerlo autosostenible, y a partir de ahí empezar la profesionalización, ¿no? Porque los montos que se manejan hoy en el fútbol femenino son realmente bajos y una futbolista no va a vivir de ese sueldo, no va a vivir de ese fútbol profesional, entre comillas, ¿no? Entonces, para ello, los clubes grandes, los clubes tradicionales son los que tienen que marcar la pauta, ¿no? Evidentemente empujados, promovidos, desarrollados por la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, hay todo un tema de desarrollar en el fútbol femenino, ¿no? Pero lamentablemente... Talento hay, ¿no? Hay talento. No hay mucho, todavía, no hay mucho, pero lo hay. Y a partir de ahí es que se tiene que hacer, mediante un departamento de scouting, la detección de los talentos, y a partir de ahí el desarrollo, por medio de capacitadores, de buenos entrenadores. Ese es un tema también, por ejemplo, que se debe tratar en las escuelas de fútbol, por ejemplo, de la Federación Peruana de Fútbol. Te enseñan para ser entrenador de fútbol, pero no tienes la especialización de fútbol femenino, no tienes la especialización de fútbol de menores, y mucho menos, mira lo que te estoy hablando, mucho menos de fútbol adaptado, que también existe, que también hay. Y a partir de ahí las variables, futsal, fútbol playa, no hay especializaciones. Quieren aplicar el fútbol profesional para todo. Correcto. Tú eres entrenador de fútbol, te dicen. Punto. No es así. O sea, yo estoy cansado ya de repetir el tema, ¿no? O sea, acá dices profesional, vamos a profesionalizar. ¿Cómo estás profesionalizando? ¿Qué estás haciendo para profesionalizar? Sí. Entonces, hay todo un tema que... capacitadas en sectores para poder caminar
la profesión es el sector fútbol. Si lo hablamos de manera integral, olvídate, no tenemos cultura deportiva. Jan, para finalizar esta amena entrevista, queremos consultarte qué va a ser de tu futuro, en qué te veremos. Y bueno, ya nos has mencionado que estás ultimando los detalles para obtener el bachillerato de Derecho. ¿Has pensado de pronto estar en alguna gerencia? ¿Has pensado seguir todavía con tus estudios? ¿En qué vamos a ver a Jan Ferrari a futuro? ¿De pronto volver al club quizás, universitario? Ahora estoy encaminándome en la parte política, ¿no? Estoy encaminándome hacia el tema legislativo, hacia el Congreso, porque creo que a partir de ahí es que se puede justamente empezar a formalizar mediante leyes, mediante propuestas de proyectos de ley, encaminarlo hacia que sean leyes, la profesionalización del deporte, la reestructuración del deporte como cultura, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad que se está presentando para a partir de ahí comenzar a encaminar todo lo que es este rubro, este sector, ¿no? Que es la industria del deporte. Es una industria que está muy bien catalogada a nivel mundial y que lamentablemente en nuestro país no lo vemos como tal. Pero claro, para ello se necesitan leyes, se necesitan normas, se necesita reglamentación para que se pueda de alguna manera pues encaminar de buena manera, ¿no? Y tenemos una ley que es la 28036, que es la ley del deporte, que tiene una cantidad de vacíos y que está, yo particularmente creo que está obsoleta. Y comentándola con gente, con agentes deportivos, ¿no? Coinciden plenamente de que tenemos que encaminar una nueva ley, ¿no? Y a partir de ahí encaminar el deporte hacia la cultura general de la población, para que vean el deporte como una herramienta de cambio social en general, porque el deporte lo puedes encaminar hacia lo profesional, lo puedes encaminar hacia la buena salud, lo puedes encaminar hacia muchos sectores, es transversal, ¿no? Entonces, esta oportunidad de poder llegar al Congreso es una oportunidad para poder encaminar un sector que está prácticamente, pues, vamos a ponerle un término, ¿no? Bajoneado, ¿no? Es muy cierto que mencionas, porque el deporte yo siempre he creído que debe ser usado como un vehículo social. Es capaz de salvar a muchas personas. El deporte es capaz, yo creo que tiene un poder muy fuerte de pronto evitar que las personas caigan en los robos, caigan en las drogas. El deporte de verdad que tiene un efecto muy grande en la sociedad, que si es bien aplicado puede tener un efecto positivo. Quería preguntarte por último por el tema de tu lucha sobre la ley de universitario con el abogado Franco Velasco, y creo que también estás con el Puma Carranza. ¿Cómo va ese tema? ¿Vas a seguir en tu lucha legal para que se sincere la deuda de la U? Si nos puedes mencionar un poco al respecto, Jan. Sí, es un poco la idea, ¿no? De que podamos de alguna manera, pues, encaminar al club y transparentarlo, ¿no? Básicamente eso es lo que queremos, ¿no? Que si hay evidentemente alguna deuda, que sea una deuda justa, ¿no? Que sea un pago, mejor dicho, justo de una deuda justa. Y no estar viendo toda esta cantidad de irregularidades que existen en este proceso, donde hay muchos dimes y diretes, ¿no? Y donde el Poder Judicial ha tomado una vía que es excesivamente lenta, un Indecopi que teniendo que ser un ente regulador, también no lo vemos muy claro, porque hemos visto renuncias y despidos en Indecopi de manera abrupta, ¿no? Entonces, es una lucha continua en la que estamos y en la que vamos a seguir para poder encontrar esa transparencia en el club, ¿no? Bueno, realmente los mejores de los deseos para ti, Jan. Agradecerte por estos minutos de entrevista. Esperamos que realmente se pueda sincerar la deuda de Universitario, que es un club grande del país, y los mejores de los éxitos para ti en esta nueva aventura política que se te avecina. Quiero darte las gracias de parte de todo el equipo de Los Palos Son Así y agradecerte por la entrevista, Jan. Listo, le mando un abrazo. Gracias.